que nació en Cuba en 1940, que empezó a boxear desde muy pequeño, venía de una familia muy humilde. Cuando decimos una familia muy humilde no era que no tenían tendencia a agrandarse, sino que la pasaban mal y que tenían necesidades. Por eso a veces me da risa la expresión familia muy humilde. Pero decíamos que nació en Cuba en 1940, que desde pequeño empezó a boxear y cuando cumplió los 18 años, que fue su salida del amateurismo y su ingreso al profesionalismo, según dicen, porque con el tema de la revolución de 1959 en Cuba se perdieron mucho de esas documentaciones y cambiaron muchas cosas. Y entre eso, bueno, se perdió la carrera, los papeles que tenía la carrera de Mantequilla Nápoles como semiprofesional, pero dicen que llegó a tener unas 425 peleas. Nunca lo vamos a comprobar porque son datos que lamentablemente se han perdido. Sí podemos decir que empezó su carrera boxística profesional en 1958, cuando tenía cumplido los 18 años, como es legal en casi todos lados. Y que hizo unas 20 peleas nomás en la isla como profesional, o hizo 20 peleas como profesional cubano, porque recordamos que si bien la revolución asume el control de Cuba el 31 de diciembre del 59, en 1961 se lanza un decreto por el cual en algunos lugares figura que se prohíbe el boxeo, que se prohíbe la práctica del boxeo, lo cual es incorrecto, porque en realidad lo que se prohíbe es la práctica profesional del boxeo. No solo el boxeo, sino de cualquier deporte. Cuando decimos profesional, queremos decir todo lo que tiene que ver con lo que rodea la parte, digamos, capitalista, si se quiere decir, del deporte, que es lo que se prohíbe para quienes quieran practicar deporte dentro de la isla. Esto obviamente afectó a muchísimos deportistas, no solo boxeadores, sino de diferentes disciplinas, lo cual hizo que muchos de ellos tuvieran que exiliarse de la isla, tuvieran que irse para poder desarrollar una carrera profesional propiamente dicha. Muchos de los boxeadores cubanos de esa época se fueron, muchos se fueron a España, otros a Miami, recibidos por ejemplo en el gimnasio que tenía Angelo Dandi en Miami, donde entrenaban entre otros Sugar Ray Leonard y Muhammad Ali, y otros se fueron a México. Este es el caso de quien nos acompaña en la columna de hoy, que es Mantequilla Nápoles. Allí en México, bueno, estuvo un tiempo, cuestiones de trámites, etcétera, cuestión de que tenía 20 peleas y entre mediados del 61 y mediados del 62 no pudo pelear por cuestiones de papeles. Sin embargo, en 1962 volvió a la actividad profesional, siempre dentro de la categoría welter, pero su primera oportunidad mundialista le llegaría en el año 69, 7 años después. Ya si ustedes se ponen a hacer números, tenemos que Mantequilla, cuando tiene su primera oportunidad por el título, ya tenía 10 años de carrera, tenía 63 peleas, lo cual para hoy parece una locura absoluta, porque no hay casi boxeadores que lleguen a ese récord ni siquiera cuando se retiran. Pero bueno, en aquella época la cosa era diferente. Tenía 63 peleas y le llega su primera oportunidad mundialista frente a Curtis Cook. Esto fue en Los Ángeles, en el Fórum de Los Ángeles, en Inglewood más precisamente. Fue una batalla bastante pareja hasta el octavo round. Después Mantequilla empezó a inclinar la cancha, digamos, para su lado, y finalmente terminó ganando por retiro en el 13º round. Tal es así que el locutor mexicano que relataba esa pelea dice en un momento, hablando de Curtis Cook: si se lo cruzara a su madre, difícilmente lo reconocería. Así que imagínense sí, cómo se habían pegado esos dos muchachos, pero Cook ligó bastante, parece. ¿Cómo? Ligó bastante, exactamente. Bueno, ganó su título, lo defendió 3 veces, hasta que se encontró con un sorpresivo zurdo llamado Billy Backus, que le ganó en sus defensas del título de la asociación y del consejo, pero después en la revancha lo recuperó. Esto ya es en el año 71. Una curiosidad: el año 1969, después de que gana el título, el día después de que gana el título, se entrevista con el presidente de México de aquella época, que le dice: pues te podemos dar un carro, lo que tú quieras, le dice el presidente mexicano, una casa, ¿qué quieres? Y lo que dijo Mantequilla: yo quiero la nacionalidad mexicana. Así que 48 horas después, lo que es tener un amigo presidente, ¿no? Porque 48 horas después Mantequilla se convirtió en ciudadano mexicano. Recordemos que ya llevaba mucho tiempo viviendo en México y ya lo habían adoptado casi como uno de los suyos. Decíamos, año 71 recuperó el título de los welter del consejo de la asociación, que los defendió 9 veces más hasta 1975, haciendo un total
de 11 defensas del título de los welter, lo cual es muy buen récord, teniendo en cuenta que además tuvo 2 peleas más como retador al título que ganó. Decir que enfrentó a varios boxeadores argentinos, a 3 específicamente. El primero de ellos en 1961, al nacido en Concordia, Esteban Osuna, en una pelea muy rara, porque en realidad no estaba planificada. Esteban Osuna había viajado a México, pero había viajado a México a conocer a Cantinflas, porque era su ídolo. Y bueno, resultó que una cosa llevó a la otra. Cantinflas lo conocía gente que estaba relacionada con Mantequilla Nápoles, qué sé yo. Le dijeron, che, necesitamos un rival para Mantequilla. Bueno, dale, yo me subo, dijo. Mandó a llamar a la gente de él porque estaba acá, los entrenadores, preparadores físicos, estaban todos acá porque él estaba de vacaciones. Y bueno, así se dio como en 1971 la pelea entre Osuna y Mantequilla Nápoles, que terminó ganando Nápoles por decisión, en una pelea en que, según cuentan los cronistas, Osuna lo volvió loco porque en un momento Osuna dejó de hacerle caso a su técnico y directamente empezó a moverse por el cuadrilátero a gran velocidad, casi a correr, según decían. Y bueno, esto lo enloqueció a Mantequilla, pero igual terminó ganando. En 1974, bueno, la pelea que ya todos conocen, la de Carlos Monzón, la de París, la que retratara Cortázar en su cuento La noche de Mantequilla, una pelea que lamentablemente hizo Mantequilla Nápoles, en mi opinión, porque es la primera pelea casi que uno se encuentra, si busca en las redes o busque donde busque, y es una pelea que no tenía ningún tipo de equivalencia físicas. Mantequilla Nápoles no tenía ninguna posibilidad contra Monzón. Recordemos, es un peso welter que sube a categoría mediano, es decir, que aumenta casi 6 kilos de peso, lo cual no son 6 kilos de grasa, sino que son 6 kilos de músculo. Monzón era mucho más alto, tenía mucho más alcance. Apenas Monzón era muy raro, le costaba mucho dar la categoría del peso mediano, así que lo cual habrá sido que en plena pelea habrá habido, qué sé yo, una diferencia de 10 kilos, pongámosle, lo cual era muchísimo. Monzón aprovechó su distancia, su envergadura física, etcétera, etcétera, y lo sacó en 6 rounds. Me parece que la frase de Angelo Dundee, si no lo saco me lo mata, creo que es bastante elocuente respecto de esto. Un Angelo Dundee que, recordamos, era el entrenador de Muhammad Ali, de Ray Leonard, entre otros, y que hacía un tiempo que ya venía trabajando con Mantequilla Nápoles. Y después enfrentó también en 1974, sobre finales del 74, a Horacio Saldaño, a quien le ganó en 3 episodios en las defensas, en lo que fue casi su última defensa de título del Consejo y de la Asociación. Se retiró un año después, apenas en 1975, pero era tan aclamado en México, era realmente un personaje muy, muy particular, era tan querido que hasta protagonizó una historieta en México que se llamó Mantequilla Nápoles, el campeón del mundo. Se jugaron con el título de la historieta, pero sin embargo la historieta era muy rara porque era una especie de detective que resolvía no crímenes, sino casos que tenían que ver con algunos boxeadores que tenían problemas así de misterios raros. Después también era como una especie de James Bond porque aparecía siempre en todos los números como una chica muy muy linda que se enamoraba de él. Bueno, la cuestión es que hubo varios episodios y números de esta historieta. Ojalá pueda algún día conseguir alguna para así le hago una reseña bien de lo que se trataba. Pero en principio suena bastante atractivo. Bueno, después dicen que llegó a ganar $50 millones, lo cual en aquella época era muchísima plata. Hoy también, sí, pero no para el mundo del boxeo. Si usted fuera campeón welter y hace 11 defensas de título, etcétera, etcétera, no sería tanta plata. Sin embargo, dicen que la despilfarró, entre otras cosas, en más de 250 trajes, más de 150 pares de zapatos, pulseras de oro que pesaban más de 1 kilo, y bueno, también la jugaba a los caballos, bueno, se pasaba la noche en cabarets. Como diría mi abuela, no es que era muy salidor, sino que era poco volvedor. Y bueno, entre eso se fue gastando su dinero, hasta que ya en sus últimas décadas de vida ya la situación se volvió bastante apremiante. De hecho, el gobierno de México le regaló una casa porque si no hubiese quedado en situación de calle junto con su esposa, y el Consejo Mundial de Boxeo le dio una pensión de algunos dólares para que pueda mantenerse. También se dice que quien ponía en realidad el dinero de esta pensión no era el Consejo Mundial de Boxeo, sino que era Carlos Slim, que es dueño de Telcel, de Claro, entre otras muchas empresas de este super mega empresario, que era fanático del boxeo y fanático de Mantequilla, y que dicen que fue uno de los que lo acompañó desde el anonimato
hasta los últimos días dándole plata a través del Consejo Mundial. Eso es lo que trascendió hace poco, hace un año más o menos, pero no se sabe demasiado bien, pero se calcula que es así la cosa. Así que bueno, esta es la historia que queríamos contarle de este Mantequilla Nápoles cubano, después nacionalizado mexicano, que fue un gran campeón welter. Realmente, si pueden ver las peleas en internet, están. Obviamente vean la de Monzón porque hay que verla, pero digo, vean las otras peleas porque es ahí donde realmente se muestra lo que era un boxeador realmente muy rápido, tenía buenos golpes, tenía el estilo cubano, ese tan pulido desde lo técnico, desde los pasos que daba, del tipo de golpes que tiraba. Era fantástico verlo y realmente tenía una pegada muy fuerte y además tenía como los dos mundos, digamos, porque tenía el estilo cubano, pero además tenía eso que había después mamado en México, que era más de ir al cruce, de pegar fuerte, de quedarse parado en el centro del cuadrilátero. Realmente era un boxeador muy elusivo, realmente muy interesante de ver, así que si pueden verlo, los invito a que se prendan ahí cuando termine el partido, pongan YouTube y están las peleas por lo menos para ver un rato. Te voy a preguntar, Bruno, algo y después te cuento una anécdota que tenemos en Mantequilla. ¿De dónde proviene su sobrenombre? Mirá, hay varias teorías. La única que a mí me parece fundada, porque la verdad que se han dicho muchas, es que era porque era un boxeador muy elusivo y era muy difícil de agarrar, entonces le decían Mantequilla por eso. Justamente yo tuve oportunidad de charlar con Mantequilla cuando se inauguró el monumento Carlos Monzón en la Costanera. Y le pregunté, ¿de dónde viene este apodo? Y me dijo, no tengo ni la más pálida idea. También se dice que había sido porque un anunciador en Cuba le había dicho mal el apodo, que tenía otro apodo, pero la verdad que no. Si él no tiene idea, menos me voy a poner a dar explicaciones al respecto. Así que bueno, esta era la columna de boxeo que queríamos compartir para refrescar a este personaje que se fue el viernes, digamos. Quizás algunos ya conocían la historia y otros que no la conocían, o quizás se encontraron con algún dato nuevo que no tenían. Presentó 87.7 Radio